esta visión del pobre, de los pobres, del mundo indígena que yo conocí en Chiapas, en donde dentro de la misma iglesia, el proyecto que llevaba don Samuel con el mundo indígena, dentro de la misma iglesia lo tenían y lo estaban chamuscando. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargaba de infiltrar a obispos importantes que iban allá a las altas esferas del Vaticano a decir barbaridad en medio contra don Samuel y su proyecto. Esto lo viví yo. Esta es una de las artes que señala muy bien Luis aquí: la desinformación, la salvajada, la desinformación, de manejar a una serie de energúmenos locos. Esto es muy importante que lo apreciemos. Es la sabiduría de estos hermanos la que los ha llevado a levantarse. Ya era tiempo. Todas las reformas estructurales que han hecho los obreros ante la Ley Federal del Trabajo, al que les desbarataron, los obreros callados, sumidos bajo el corporativismo sindical, por supuesto. Las reformas a la cuestión hacendaria, lo que han hecho es destruir el país. El Tribunal Permanente de los Pueblos dijo que fuera de los países que tienen una invasión extranjera o tienen una revolución interna, México es el país más destruido del planeta. México es el país más desmontado. En el tribunal que vino 3 años, trabajó aquí escuchando a miles de voces. Esto me recordaba de cómo hicieron ellos su propia propuesta educativa. Esto lo saben hacer muy bien los pobres. En el Tribunal Permanente de los Pueblos fue la organización que hicieron los pobres para llegar a presentar sus denuncias ante el tribunal, que repito, se dieron a través de 500 audiencias y que eran miles de personas, miles de quejas, pero que representaban a millones de víctimas. Fue un movimiento social estupendo. Así hacen las cosas los pobres. Entonces, esto que nosotros estamos viendo y este manejo tan desasiado, por supuesto que ahí está. Esto es una de las riquezas que nos presenta Luis en este libro. Ahí está la iniciativa privada. ¿Qué les interesa la educación de calidad? ¿A quiénes les van a dar esta educación de calidad? A quienes tengan para pagarla. ¿Y qué educación de calidad? La calidad que ellos necesitan gente amaestrada para que les haga crecer sus ganancias y para que les haga crecer sus proyectos. Y el resto de la gente que se muera. Estamos ante una política de eliminación de personas. Quitarle la educación a un pueblo, quitarle la salud a un pueblo, es lanzarlo a la eliminación. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer sin educación? ¿Qué van a hacer sin preparación? ¿Qué van a hacer sin ofertar su capacidad de trabajo? La gran mayoría de los mexicanos. O meterse al narcotráfico, como me dijo un chico a mí en la cárcel: oye, ¿desde cuándo andas en esto? Uy, padre, yo desde los 4 años ando en la calle. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá, o la mamá solita que tenía, o se salían a buscar qué comía el niño, o lo veían llorar todo el día de hambre. Y el niño, pues anduvo en la calle. A los 6 años, padre, yo ya estaba ahí. Nosotros, los que entramos al narco, tenemos dos salidas: o la cárcel o la muerte. A mí me tocó la mejor, padre, la cárcel. He estado en la cárcel. Entonces, es esto. En realidad, yo oí una frase en Brasil. Fui invitado a formar parte de un jurado internacional para juzgar cómo están juzgando a la señora Rousseff. Allí se está juzgando la imposición abierta y grasa del sistema económico mundial, del cual Lula con mucho trabajo lo hizo, la señora Rousseff también, pero lo que están haciendo es desmontando todo eso. Y allí una señora de las que nos informaron, que es una economista, dijo: en este modelo económico primero se cumple con lo pactado que con lo legislado. Y para cumplir lo pactado se reforma lo legislado, porque primero se cumple con lo pactado. Esta
esa palabra, yo ya la oí desde Chiapas cuando estaba ahí. Lo pactado ya estaba. Se vendían toda la riqueza de Chiapas. Por eso nunca cumplieron los acuerdos de San Andrés, porque era entregarles la administración del territorio. Jamás lo iban a hacer. Estaba pactado todo lo que había allí, lo tenían bien medido. A mí me tocó ver las boyas de los hidrocarburos que ya las tenían bien medidas, ya tenían bien medido qué iban a hacer con la biodiversidad, ya tenían bien medido qué iban a hacer con los radioactivos que hay allí, con el bosque, con el agua. Primero está lo pactado y jamás lo legislado que es precisamente proteger. Describe muy bien Luis cuando dice la violación. Es muy interesante que hable de la ley educativa, que es una reforma, una legislación de excepción. Ponen a vivir en estado de excepción a todos los maestros. ¿Cuál es el estado de excepción? Donde se suspenden todos los derechos. Hay un artículo que también ha circulado de Manuel Fuentes, abogado laboralista, donde con toda claridad dice cómo los maestros pasan a ser, como dice aquí Luis, personas con el libre ejercicio, o sea, van a ser freelance los maestros. Los pobres se van a tener que andar alquilando. A eso los dejan, a que les paguen lo que quieran, pero ya no van a tener plazas. Esto es así, una por una. En ese artículo, Manuel Fuentes hace punto por punto la famosa ley educativa, como le llaman la ley del servicio profesional docente. Dice, y en un resumen extraordinario nos presenta Luis este estado de excepción. El Estado rompió unilateralmente el pacto que desde hace décadas tenía con los maestros. La reforma cambió sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros de la noche a la mañana el reino de la inseguridad laboral permanente. Prácticamente anula la permanencia en el empleo. El magisterio dejará de ser profesión de Estado para convertirse en profesión formalmente libre, cuyo desempeño estará sujeto al arbitrio de la autoridad, amenazada constantemente con el despido. De paso, declara la práctica extinción del normalismo. La reforma desprofesionaliza el magisterio, manda un peligroso mensaje. La educación es demasiado importante para dejarla en manos de los maestros. Los profesores no son de fiar para que hagan bien su trabajo. Hay que vigilarlos en forma permanente. Desvirtúa de esa manera la imagen del maestro. La reforma cancela las posibilidades de defensa colectiva. Ahora ya son tribunales administrativos a los que tiene que ir el maestro, no son tribunales laborales. Sí, de los intereses gremiales y profesionales. Termina con la bilateralidad en la negociación de las condiciones laborales, etc.